haciendo un trabajo sobre una encuesta para ayudar en la nota de literatura. Bueno, la entrevista pues, cuenta sobre 11 preguntas y es trata sobre el libro escrito sobre Antares de... La cámara está muy borrosa. Bueno, y la primera pregunta. Cuéntenos, ¿cómo fue la etapa de vivir en la ciudad provincia de Chimborazo? Una etapa muy triste. La verdad que en el pueblo de la provincia de Chimborazo viví durante pocos años, pero lamentablemente alejado de mis padres. Vivía con mi abuela, y en la pobreza absoluta. Luego tuve que ir durante los 2 primeros años de la escuela a mi tienda Paco. No tenía la posibilidad de comprarme, no había necesidad. Pero eso y el amor que tengo a mi tierra me hizo que adquiera yo el deseo ferviente de estudiar. Y como mis papás ya vivían aquí, quiso migrar a Naciones, luego tuve que buscar yo también el campo para vivir en el mundo. Segunda pregunta. ¿Qué escritores lo han influenciado y cuál ha sido su escritor favorito? Bueno, muchos escritores han influenciado, pero quizás de quienes más recibido influencia, de quienes más he leído, César García Andrade, el Paquir, Jorge Carrera Andrade, Humberto Eco, dentro de los internacionales, Humberto Eco, García Márquez. Pero como decía hace un momento, en la literatura ecuatoriana quizás mi mayor ídolo, mi mayor escritor, el referente para mí ha sido César García. ¿Qué es lo que lo influenció a escribir el poema Una piedra en el zapato? Hay muchas ocasiones en que nosotros intentamos reclamar y nadie lo practica. Y dentro de mi juventud tuve una vida bastante azarosa, participé en diferentes movimientos sociales. Y al ver que muchas protestas no eran escuchadas, se me ocurrió escribir aquello de que, si bien es cierto, no vamos a ser determinantes, pero por lo menos vamos a hacer esa piedra en el zapato, esa piedra que moleste, esa piedra que siempre esté causando algo de reflexión a esos gobernantes que lamentablemente no atienden adecuadamente las necesidades del pueblo. ¿Cómo tomó el colegio la publicación de sus obras en el primer volumen, Antología Literatura Mundo? Te cuento que al inicio fue bastante difícil. No teníamos el auspicio ni de las autoridades ni de ninguno de ellos. Nos tocó hacer un préstamo para poder publicar. Pero desafortunadamente, en cambio, tuvimos solicitarles a nuestros jóvenes estudiantes, a los compañeros de la época, que lean este libro, y hubo una buena acogida. Eso animó a toda la gente que al principio se encontraba desanimada, con un poco de incertidumbre, indecisa sobre lo que iba a suceder, pero realmente tuvimos una gran acogida, de tal manera que los 3.000 ejemplares que sacamos, los 3.000 se vendieron inmediatamente. ¿Cuál es su mensaje o qué trata de interpretar en su poesía? He escrito en varias temáticas, en diferentes poemas he tratado de identificar las necesidades sociales, esa necesidad de lucha de la juventud, ese deseo de superarse. En otras me he dedicado a escribir también parte de mi vida, y cómo no, uno que otro poema erótico que es una de las cosas que le da o que le pone sal a la vida. No podemos despreciar o no podemos dejar de lado el erotismo que tiene cada persona, todos seres de la vida. Tomando su vida desde el punto de vista de la docencia, ¿cuál es su experiencia como profesor de literatura a lo largo de este año de colegio? Me he sentido muy dichoso. Recuerdo hace como 20 años que yo llegué a la institución, me hablaban de un colegio difícil, de estudiante irreverente, que no les gustaba estudiar, que no les gustaba leer. Pero en cambio, creo que de una manera u otra he ido logrando que varios estudiantes, no todos obviamente,
no vamos a conseguir la perfección, pero sí que muchos estudiantes que vayan siendo críticos con el sistema educativo, con la familia, con la sociedad, a través de la lectura. Y eso me ha agradado mucho. Y espero que eso sirva de aliciente a los jóvenes, enrunden bien su camino y puedan tener un futuro adecuado como el que se debe. ¿A qué se debe el apego a esta literatura? Desde el principio que es. Recuerdo que mi papá apenas terminó el 5º grado de escuela, pero aún con ese nivel bajo de instrucción, a él le gustaba escribir versos. Le gustaba escribir versos, le gustaba escribir los testamentos en el año viejo. Y eso marcó para mí la influencia, porque tuve a él como primer referencia. Al ver que él podía hacerlo, yo decía, yo también voy a poder. De tal manera que empecé mi vida de escritor, sabemos así, más o menos a los 12 años, cuando estaba en el primer curso, empecé a escribir mis primeros poemas. Ahí poco a poco, ya con el pasar del tiempo en el colegio, con mis profesores de literatura, ese deseo se fue cumpliendo. No me considero un escritor, más bien me considero una persona que simplemente pone sus ideas y sus sentimientos por escrito. No para que nadie lo vea, sino por el placer mío mismo de saber, de decir lo que soy, lo que pienso. Y claro, y eso puede llegar a gustar a algunas personas y Tomando en cuenta que hoy en día las clases en la Universidad Central y en el Colegio Municipal, ¿cómo ha tomado la poesía o su poesía los demás catedráticos de esta institución y de otras instituciones? Bueno, he tenido muy gratas noticias. Sé que en algunos colegios donde algún compañero profesor, un compañero docente conocía de mi poesía, la ha utilizado para los concursos de declamación, ha utilizado mis poemas para hacer análisis, ha utilizado la poesía mía, ¿para qué? Para hacer diferentes actividades, para motivarles a los muchachos también. Me gusta mucho. Ya aquí dentro del colegio, después de hace unos 2 años, la doctora María Imarán hizo su trabajo, la licenciada Fernanda León también hizo otro trabajo con los estudiantes, incentivándoles a leer. Y creo que por los comentarios que han hecho los jóvenes, por las cosas que le han dicho los muchachos, les ha gustado mi poesía. Les ha gustado porque se identifica con esta etapa de conocimiento, con las cosas que viven, porque no es una poesía complicada, porque no es una poesía para eruditos, para gente que conoce a la mujer, es una poesía exclusivamente que cuenta las vivencias de la juventud. Y creo que eso ha llegado a pegar mucho en los jóvenes. Cuéntenos una de sus anécdotas que haya impulsado a escribir su poesía, un poema que lo haya llegado, que lo haya inundado de emoción al escribir. Cuando estaba en el colegio, el gobierno atroz, tiránico de León Pérez Cordero ordenó una persecución a todos los que no compartían su forma de militar, entre ellos los dirigentes estudiantiles, la fe, los dirigentes barriales. Uno de ellos fue el presidente de la FED, Patricio Kerman. Patricio Kerman fue asesinado por la fuerza policial. En virtud de esto, yo escribí un poema en que le decía, le trataba a Patricio Kerman como mi hermano. Me dolió tanto la muerte de este compañero. Fue un compañero de lucha, porque eran compañeros con los que habitualmente nos encontrábamos en las calles para protestar por las constantes subidas de los pasajes, por el alto costo de la vida, por la insatisfacción que teníamos los ecuatorianos ante un gobierno como el del señor Félix Cordero. Pues por eso yo decía, hoy mataron a mi hermano, lo mataron de hambre y sed. Su deceso fue un ejemplo, un suceso que aprendí. Y es que no es que lo mataron de hambre y sed, pero estaban matando al pueblo de hambre, de sed. Los altos costos de la vida eran terribles y lamentablemente nuestros padres no tenían para alimentar a sus familias.
Es una de las anécdotas que podría comentar. Para terminar, por así decirlo, ¿puede interpretarnos su poema paraíso? Yo recuerdo siempre escribir pensando en Adán y Eva, porque ellos solo, dice la Biblia, decían con hojas de parra, o tapaban sus órganos con hojas de parra. Por eso escribí yo, bajo una hoja de parra encontré el paraíso. Tiene aroma de mujer y nombre de compromiso. Bajo una hoja de parra probé el fruto prohibido. Sabe a manzana, a pecado, a vino y a desenfreno. Bajo una hoja de parra se bifurcaban sinuosos el bien y el mal escondidos entre dos muslos del mundo. Bajo una hoja de parra, amor y lujuria juntos, el infierno y paraíso y dos abismos profundos. Bajo una hoja de parra, mar y cielo se confunden. Bajo una hoja de parra, encontré tu paraíso. Muchas gracias. Gracias.